Entonces, habíamos dicho que el principio de probabilidad me dice que la sumatoria de todas las probabilidades individuales de un espacio muestral siempre tiene que dar uno, ¿cierto? Y vimos entonces que lo que pasa es que los espacios muestrales yo los puedo separar en las características que yo quiera dar, ¿ok? O sea que ese espacio muestral lo puedo dividir en cada uno de los eventos, pero también en una condición, ¿cierto? De no cumplir y cumplir, ¿ok? Es decir, lo puedo dividir en no y en sí. Seguramente tiene que haber una condición para ese no y tendrá que haber una condición para ese sí. Sea lo que sea, ese sí tiene que ser algo que cumple la probabilidad. Esto es si cumple la probabilidad que me están pidiendo. Entonces, de acuerdo al principio de probabilidad, pues la probabilidad de ese no más la probabilidad del sí, pues me tiene que dar igual a 1. ¿Ok? Siempre y cuando ese espacio muestral lo pueda dividir sencillamente en un no y en un sí. ¿Ok? De tal forma que si a mí lo que me toca calcular es esta probabilidad de sí, entonces la probabilidad de sí tendrá que ser igual a 1 menos la probabilidad de no. ¿Ok? Vamos a ver entonces, con un pequeño ejercicio, cómo podemos aplicar este principio de probabilidad para calcular algunas probabilidades que vuelvo y repito que normalmente son complejas. Y esto realmente lo vamos a aplicar cuando esta probabilidad sí sea una probabilidad alternativa. Alternativa. Por lo tanto, la probabilidad de no va a ser una probabilidad simultánea. Recuerden una cosa, que la probabilidad alternativa no requiere que todo se cumpla, o sea que basta con que una se cumpla, ¿cierto? O basta con que una de las condiciones se cumpla, mientras que en la simultánea todas se deben cumplir. ¿Ok? Vamos sencillamente, todavía no vamos como a problemas como tal, a situaciones, pero vamos a proponer una situación. Dice, por ejemplo, al lanzar dos dados, bueno, quiero que veamos esto. Calcular la probabilidad de que al lanzar dos dados, alguno caiga en uno. ¿Ok? ¿Qué tipo de probabilidad es esa? Alternativo. Alternativa. Mutuamente excluyente, eh, independiente o dependiente. Independiente. Independiente. Ok, esta es una probabilidad alternativa dependiente. Perdón, independiente. Independiente. Vamos a calcularla por ambos lados para que ustedes vean que efectivamente nos va a dar el resultado. Entonces, si la calculamos como una probabilidad alternativa independiente, tendríamos el evento A, que el primer dado caiga en 1. Evento B, que el segundo dado caiga 1, ¿cierto? Entonces, habíamos dicho que eso iba a ser igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A por la probabilidad de B.
Y en este caso, esto sería que caiga 1, sería 1 de 6, ¿cierto? Más que el otro dado caiga 1, 1 de 6, menos 1 de 6 por 1 de 6. Creo que ese ejercicio ya lo habíamos hecho anteriormente y por allá ya debíamos tener ese resultado. ¿Quién lo tiene por ahí a la mano? 11/36. 11. Sí, profe. Listo. Entonces, esto fue la probabilidad de que sí se cumpla, ¿cierto? Sí se cumpla digamos que la situación, ¿ok? Y la situación es que alguno caiga en 6, ¿ok? Vamos entonces ahora a trabajarlo por el lado de las complementarias. Ok, entonces, ¿qué sería? ¿Qué sería el no cumplir? ¿Qué sería no cumplir esto? Que el primero no caiga en uno. En general. Todavía hablemos por ahora de lo general. No hablemos de cada evento, sino qué sería lo contrario a que alguno de los dos caiga en uno. ¿Qué sería lo contrario? Que salieran cualquiera de los otros 5 números. Uy, pero me estás hablando de eso muy largo. Sí es eso, pero dímelo más pequeño. Que ninguno de No los caiga dos. dados Ese está salga bien. uno. Ninguno de los dados caiga en uno. Eso sería la parte no de nuestra situación, la negación. Ahora sí, llamemos a prima lo contrario a prima sería lo contrario a, ¿qué sería entonces lo contrario? Que el primer dado caiga cualquiera de los otros 5 números, que no sea uno. ¿Por qué te gusta decir algo? Que el primer dado no caiga en uno. Eso está mejor. No caiga el primero, no caiga en uno. ¿Y qué sería lo contrario entonces a B que lo vamos a llamar B'? Que el segundo dado, lógicamente, no caiga en uno. Si ustedes se dan cuenta, estos dos, pues los puedo unir con I, ¿cierto? Que el primero no caiga en uno y el segundo no caiga en uno. Por lo tanto, eso lo hace una probabilidad simultánea. Y de acuerdo a lo que estamos proponiendo acá, entonces la probabilidad de sí, que es precisamente esta misma que acabamos de hallar acá, pues tiene que ser igual a 1 menos esa probabilidad de no. Y como la probabilidad es simultánea, entonces sería la probabilidad de A' multiplicado por la probabilidad de B'. ¿Ok? Entonces, 1 menos probabilidad de que el primero no caiga en 1. ¿Cuántas opciones? 5/6. 5 sobre 6. Por la probabilidad de que el segundo no caiga en 1. 5 sobre 6. Esto nos daría 1 menos 25/36 y nuevamente nos da 11/36, que es efectivamente el mismo resultado que habíamos obtenido por el primer paso. ¿Ok? Para este ejercicio, donde solamente hay dos eventos alternativos, pues uno diría, pues no le veo mucha diferencia, ¿cierto? Del procedimiento como que no le veo mucha diferencia. Sin embargo, vuelvo y repito, cuando vamos a tener 3, 4, 5 eventos alternativos, pues realmente ahí sí se va a notar la diferencia. Va a ser muy, pero muy sensible, o mejor, muy largo tratar de trabajar por probabilidades alternativas. Veamos entonces el siguiente ejemplo. Dice, una empresa
realiza el control de calidad seleccionando 5 artículos. Si alguno presenta defectos, el lote es rechazado. ¿Saben lo que en producción significa un lote? No es como la serie de productos. Sí, señor. A eso se le dice a una cantidad de productos que no está definida exactamente porque, pues, dependiendo del tipo de empresa, podemos tener lotes de 1.000.000, puedo tener lotes de 100 unidades, de 10 unidades, ¿sí? Entonces, lo que me está diciendo aquí es que yo tengo un lote de productos. ¿Que cuántos hay? No sé. Pero de eso me está diciendo que se seleccionan 5. Se extraen 5 productos de estos de acá. ¿Ok? Y dice además que si alguno presenta defectos, el lote es rechazado. ¿Ok? Eso significa que para esta situación, o mejor, aquí bueno, la pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que el lote sea rechazado? Pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que el lote sea rechazado si se sabe que la máquina que los produce tiene una eficiencia del 90%? ¿Ok? ¿Sí está claro hasta ahí? Eso significa que de este lote, supongamos para poner alguna cifra redonda, que este lote tiene 100 unidades. Si tiene una eficiencia del 90%, significa que eh, 90 estarán buenos y 10 estarán malos. Eso es lo que significaría esa eficiencia del 90%. Ahora, cuando se van a extraer los artículos, pues yo no sé si estoy sacando de los buenos o de los malos. Yo sé solamente que van a sacar 5 de esos 100 que hay ahí. Vuelvo y repito, estoy colocando una cifra tentativa de 100 para poder entender ese cuento de la eficiencia del 90%. No porque tengan que ser 100. ¿Ok? Entonces, eso me indicará que para que el lote sea rechazado, ¿qué tiene que ocurrir? La situación sí es que sea rechazado, ¿cierto? ¿Qué tiene que ocurrir para que se dé ese sí? Pues que alguno salga dañado. Claro. Entonces tendríamos, como son 5 artículos, tendríamos 5 eventos, A, B, C, D y E. Y en su orden sería que el primero esté defectuoso, que el segundo esté defectuoso, que el tercero esté defectuoso, cuarto defectuoso o quinto defectuoso. Como en el enunciado me dice que basta con que uno esté defectuoso, ¿cierto? Significa que no es necesario que se den las 5 condiciones, por lo tanto esto ya lo hace alternativo. Alternativo. ¿Ok?
Y además, ¿será dependiente o independiente? Dependiente. ¿Dependiente? ¿Todos están de acuerdo o hay alguien que esté en desacuerdo? Pues ¿Listo? yo estoy de acuerdo con Peter. No, ¿Está? profe, espere. No, ya. Es independiente porque el tamaño del espacio muestral es porcentaje, creo. Ya, sí, señor. Ya se iban a rajar todos. Solamente el señor Cortés está pasando. Independiente. Por lo que él está justificando. El espacio muestral se está expresando en forma porcentual, por lo tanto, es un espacio muestral grande. ¿Ok? Ya vimos en la sesión anterior cómo se puede generar la fórmula para alternativos de 4, 5, es decir, una generalización para hablar de esa fórmula. Pero nosotros creo que lo alcanzamos a hacer hasta 4 eventos y eso ya era bastante largo. Así que no vamos a trabajarlo por ahí porque si no nos vamos a gastar medio día haciendo el procedimiento. Vamos entonces a trabajarlo con probabilidades complementarias. Entonces, lo que vamos a hacer es no. ¿Qué sería entonces el no? No vamos a extendernos de que es que no, sencillamente no rechazado. Así de sencillo. Entonces, si es no, es sencillamente colocarle no a lo que habíamos dicho que era sí. ¿Ok? Entonces, aquí planteamos nuestro A', nuestro B', C', D' y E'. ¿Qué tiene que ocurrir con el primer artículo para no ser rechazado? Que no sea defectuoso. Correcto. No esté, no defectuoso. Que el segundo, no defectuoso. El tercero, no defectuoso. El cuarto, no defectuoso. El quinto, no defectuoso. Y como esto todo se tiene que cumplir, entonces esto ya lo hace simultáneo, independiente. ¿Ok? Profe, una pregunta. Que, por ejemplo, acá sea alternativa independiente, ya uno sabe que en la otra va a ser simultánea independiente o depende muchísimo de la situación. Sí, sí, sencillamente sí. Si es alternativo independiente, entonces la complementaria es simultánea independiente. Si es alternativo dependiente, entonces será simultáneo dependiente. Listo, profe, gracias. Ok. De acuerdo a la formulita, entonces, el sí, que es lo que sí me interesa a mí, porque eso es lo que me están preguntando, va a ser igual a 1 menos, bueno, la probabilidad de sí, entonces sería igual a 1 menos la probabilidad de no. ¿Ok? Y esto sencillamente va a ser 1 menos la probabilidad de A', que no sea defectuoso, ¿de cuánto es? Escucha, chicos, ¿cuál es la probabilidad de que no sea defectuoso? 90 de 100. Perdón, no te Y escucho. es, La probabilidad de que no sea defectuoso no es 90 de 100, profe. Claro, Sí, eso es esa. señor, O no, porque esa es la no, eficiencia. sí, sí, sí. Por profe, probabilidad de que el segundo no sea defectuoso también, 90 sobre 100 por 90 sobre 100 por 90 sobre 100. profe también se puede 9 de 10. Sí, claro, o 0,9, como quieran. Sino que digamos que por hablar de forma porcentual, como se habló aquí, recuerden que el porcentaje es sobre 100, ¿no? Pero cualquiera de esos métodos se puede aplicar. Y eso sería igual a
0.40951. Y des en cuenta como un ejercicio que podría haber hecho, mejor dicho, gastarme más de una página, lo pudimos resumir en solamente un renglón. Preguntas, dudas, inquietudes. Profesos que están ahí, va primero un por, luego un menos y luego un por, ¿sí? No son por, todos son por, sino que es que aquí hay veces no me queda bien escrito. Y entre otras, creo que me faltó otro 90 sobre 100 porque son 5. Sí lo hice en mi cálculo, pero no lo escribí. Ahí me falta otro 90 sobre 100. ¿Quedó claro este caso, chicos? Sí, señor. ¿Nos puede dejar un momento ahí para copiarlo, por favor? Por supuesto. Cuando nosotros tenemos eventos alternativos mutuamente excluyentes, pues ahí no hay necesidad de hacer este procedimiento. ¿Ok? ¿Y por qué no lo hay? Porque recuerden que en el caso de las probabilidades mutuamente excluyentes, no existe esa probabilidad combinada. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos eventos mutuamente, bueno, ahorita habíamos dicho que, o la fórmula general para alternativos siempre es la probabilidad de A unión B, y que eso era la probabilidad de A más la probabilidad de B, menos la probabilidad combinada de A y B, o la probabilidad simultánea de A y B. En los eventos mutuamente excluyentes, esto no existe. Y mutuamente excluyentes, esa probabilidad, ese pedacito vale 0. Recuerden que eso no existe. O sea que solamente existen los pedacitos donde estamos sumando las probabilidades individuales. Por lo tanto, para probabilidades de varios eventos, hablemos probabilidad A, unión B, unión C, unión D, pues eso para mutuamente excluyentes solamente sería como la probabilidad de A más la probabilidad de B más la probabilidad de C más la probabilidad de D. Para mutuamente excluyentes. Repito. Entonces, ¿para qué me pongo a trabajar con, digamos que con la parte complementaria, si precisamente nosotros hacemos este procedimiento, es única y exclusivamente para eliminar todos esos, digamos que toda esa secuencia de probabilidades que van alargando todos los cálculos? ¿Ok? Entonces, vuelvo y repito, cuando estemos hablando de eventos mutuamente excluyentes, pues no vamos a hacer todo ese procedimiento de plantear entonces qué es el sí, qué es el no, porque pues en principio no hay necesidad de hacerlo, ¿cierto? Por la simplicidad que se va a dar en casos mutuamente excluyentes. ¿Ok? Además, existe otra razón. Si ya habíamos dicho que si es alternativo independiente, pues su complementaria es simultánea independiente. Que si es alternativo dependiente, su complementaria es simultánea dependiente. Pero, y si es alternativo mutuamente excluyente, pues no tiene una condición simultánea mutuamente excluyente. Eso sería totalmente contradictorio. Entonces, para estos casos, no existe la complementaria por el lado de el no cumplir. De esa forma, lógicamente. ¿Ok?
Entonces, por eso no lo trabajamos para mutuamente excluyentes, solamente para alternativos independientes y para alternativos dependientes. ¿Ok?